Pues nada, yo creo que podemos comenzar un nuevo webinar en el que, pues bueno, como podéis ver ahí, el título es Terapia génica curando enfermedades a nivel genético. Como siempre, estéis donde estéis o veáis cuando veáis este webinar, desearos buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, como decía, dependiendo desde donde os estéis conectando o en el caso de que estéis viendo el webinar en diferido, pues eso, ¿no? Desearos, como decía, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre. Nos gustaría saber de dónde eres, desde dónde te estás conectando, por qué estás aquí. Supongo que la mayoría de vosotros que estáis conectados, pues tenéis un ser querido con síndrome de Dravet, con lo cual, bueno, no dudéis en hacérnoslo saber a través de los comentarios. Como siempre, no dudéis tampoco en darle me gusta al vídeo y compartirlo en vuestro perfil. Al final este es un recurso que preparamos por y para las familias, con lo cual el hecho de que lo puedas compartir por tu cuenta también pues, nos ayuda a que otras familias con síndrome de Down pues, puedan tener acceso a este recurso. Eh, Podéis interaccionar desde luego entre vosotros mismos a través de los comentarios. Muchas veces, como podéis ver en la última línea, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, pero muchas veces vosotros mismos pues os podéis responder o comentar vuestras propias ideas o dudas. Con lo cual, bueno, podéis utilizar la opción, como decía, del chat, ¿no? Y dejarnos vuestros comentarios y dudas o preguntas. ¿Quién tenemos hoy? Pues tenemos al doctor Rubén Hernández, que es investigador del CIMA de la Universidad de Navarra. Hola Rubén. Hola, buenas noches. Pues nada, dejo que te presentes. Bueno, yo soy investigador en el programa de medicina de DNA y RNA, es decir, básicamente en el programa de terapia génica, que es lo que hacemos concretamente en mi laboratorio. Y bueno, desde hace ya varios años, nuestra principal línea de investigación es la terapia génica para el síndrome de Dravet. Muy bien, pues yo creo que con esto tenemos el background perfecto pues, para discutir sobre los siguientes temas, ¿no? Hablaremos un poco, Rubén nos presentará qué es la terapia génica, cuáles son las bases de ella, de la terapia génica, su papel en el tratamiento de enfermedades, especialmente aquellas monogénicas como el síndrome de Dravet y las estrategias en desarrollo para el síndrome de Dravet. Como decía al principio, tendremos después de la presentación de Rubén una sesión de preguntas y respuestas, con lo cual nos podéis ir dejando las preguntas o dudas que os vayan surgiendo, nos las podéis dejar en los comentarios. Daros las gracias a todos por uniros a este webinar y yo creo, Rubén, que voy a dejar de compartir pantalla para que tú puedas ir compartiendo tu presentación. Muy bien. Vale, ¿me puedes Perfecto. confirmar si se ve? Bien, ¿no? Le vemos perfectamente. Si quieres le puedes Muy dar a bien. ocultar para que no veamos ese banner que tienes ahí abajo. Sí, perfecto. Y nada, yo me desactivo la cámara, estaré pendiente de las preguntas que comentaremos al final de tu presentación. Muchas Muy bien. gracias, Rubén. Gracias a vosotros, muchas gracias por la oportunidad de hacer divulgación sobre terapia génica. Es un tema, pues yo creo que muy interesante. Claro que os voy a contar yo que me dedico a esto, ¿no? Pero bueno, ya veréis que hay muchas razones para pensar que es una terapia muy prometedora, ¿no? Aquí además tenéis mi correo electrónico por si queréis hacer alguna pregunta directamente o si se os ocurre después, pues yo estoy encantado de poder orientaros en lo que pueda. Antes incluso de empezar a hablar de terapia génica, como yo sé que tal vez la formación de varios de las personas que estéis conectadas puede ser muy diversa, vamos a hacer un poco, tocar las bases de lo que es la biología que es necesario saber para entender cómo funciona la terapia génica, ¿no? Entonces, de una forma muy simplificada, eh, la composición y la función de las células de nuestro organismo depende fundamentalmente de la composición de proteínas que tenga cada célula, cada tejido, ¿no? Y estas proteínas, la información para producir estas proteínas está contenida en el ADN. El ADN
es una molécula muy grande, que está muy compactada, muy protegida y está en el núcleo de la célula. De ahí no sale. Toda la información genética reside ahí. Pero cada vez que que la célula necesita producir una proteína, pues lo que se hace es copiar un fragmento de este ADN, un fragmento relativamente pequeño de este ADN, en forma de RNA, que es lo que se llama RNA mensajero. Eso es lo que se llama el proceso de transcripción. Este RNA, que codifica para un gen concreto que luego dará lugar, que contiene información para una proteína, este RNA luego tiene que viajar al citoplasma de la célula y ahí, en una estructura, un orgánulo llamado los ribosomas, es cuando esta información en forma de RNA se traduce en una cadena de aminoácidos, que es lo que conforma una proteína. Entonces, el código genético, que todos vosotros seguramente ya conocéis, o al menos os suena, está formado por digamos, las bases nitrogenadas que forman parte del ADN y que tienen un orden, una secuencia concreta. Entonces, tenemos 4 bases, adenina, citosina, guanina y timina, y con combinaciones de estas 4 bases, se codifican los 20 aminoácidos mayoritarios. Con este código genético que veis aquí, pues por ejemplo, adenina, timina, adenina sería el aminoácido isoleucina, y así, de 3 en 3, se van codificando para conformar una proteína. Hay 3 tripletes o codones que lo que indican es que tiene que pararse la traducción. Es decir, son lo que se llama codones de stop. Entonces serían TAA, TAG y TGA. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos como veis aquí, una secuencia de tripletes que cada uno codifica para un aminoácido, eso sería un pequeño polipéptido. ¿De acuerdo? Una proteína pues podría tener decenas o cientos de aminoácidos. Y ese sería el orden correcto. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Por qué hay enfermedades genéticas? Pues porque a veces, imaginaros que aquí, en vez de esta A de aquí, tenemos una mutación y se convierte en una T. Entonces, el aminoácido que se va a codificar ya no es, en este caso, trionina, sino que es serina. Esto se llama una mutación cambio de sentido. A veces, esta mutación no tiene mayor repercusión en la función de la proteína, se puede tolerar bien, y no hay una enfermedad. Sería más bien una variante. Pero, por ejemplo, hay otras veces que el cambio de aminoácido implica un cambio de la conformación de la proteína y pierde completamente su función. Hay otros casos en los que, por ejemplo, podemos tener aquí que lo que se genera es un codón de parada. Entonces, aquí prácticamente siempre vamos a tener un problema porque la cadena de aminoácidos está truncada, se termina antes de tiempo. Entonces, solamente tenemos un fragmento de la proteína, no la proteína entera. En la mayoría de los casos, este fragmento de proteína no es funcional. También podemos tener casos en los que hay una deleción, es decir, en vez de esta T de aquí desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que, digamos, el marco de lectura se altera. Si vamos de 3 en 3, ahora ya estos tres bases sí que serían serina, pero los siguientes ya serían GAG. Entonces sería una serina. Es decir, a partir de aquí ya la proteína va a cambiar completamente. Y luego, aparte, por azar, cuando el marco de lectura se pierde, casi siempre acabamos teniendo un triplete que es un codón de parada. Porque las proteínas normales, claro, se evitan tener un codón de parada, digamos, en fase. En cambio, cuando hay un cambio de fase, esto es muy frecuente. Entonces, vamos a tener una proteína que a partir de la mutación no tiene los aminoácidos que tiene que tener y luego encima, casi seguro, se va a truncar. Bien, esos son los ejemplos que puede haber de mutaciones. Por supuesto, también puede haber mutaciones mucho más complejas en las que se pierden fragmentos grandes del ADN y ahí puede haber reordenamientos genéticos muy complejos que afectan a muchos genes a la vez. También hay que comentar un fenómeno que es lo que se llama el splicing. Cuando nosotros hacemos la transcripción y generamos, y las células genera a partir del DNA un RNA, una copia, en el genoma no solamente tenemos zonas codificantes de proteínas, sino que hay unas zonas entre medio que se llaman intrones que no codifican
para ninguna proteína, están en medio y por eso en el mensajero tiene que haber un proceso de eliminar estas secuencias intermedias que se llaman intrones y fusionar las secuencias codificantes que se llaman exones, es lo que se llama el splicing. Y este proceso también está muy regulado en la célula y si hay alguna mutación en un intrón, aunque no sea una mutación que vaya a codificar ningún aminoácido, puede tener efectos también perjudiciales, porque, por ejemplo, imaginaros que hay una mutación en las señales que indican dónde están los intrones, entonces en el mensajero maduro se nos incorpora un intrón o parte de un intrón, entonces eso ya va a cambiar la secuencia de aminoácidos, porque la célula va a pensar que eso es una zona codificante, va a empezar a poner aminoácidos y ya va a cambiar completamente el orden de aminoácidos y casi seguro de nuevo vamos a encontrar un codón de parada. También hay que decir que en el material genético hay muchas zonas que tampoco son codificantes porque son zonas reguladoras. Es lo que se llama los promotores y enhancers. Son secuencias que le indican a la célula cuándo y en qué cantidad tienen que hacer el proceso de la transcripción, es decir, tienen que producir RNA para producir proteínas. Y mutaciones en estas zonas también pueden producir enfermedades porque pueden alterar la cantidad de proteína que se produce y, por ejemplo, en el momento en el que se está produciendo. También hay que señalar que hay otras zonas también de nuestro genoma que no codifican para proteínas, pero que producen unos RNAs, generalmente de pequeño tamaño, que son muy importantes para regular muchos procesos celulares. Por ejemplo, los noncodinaronase o los microRNAs. Entonces, mutaciones aquí también pueden ser problemáticas, pueden causar enfermedad, y también es muy importante que podemos utilizar este tipo de material genético también con finalidad terapéutica. Bien, pues ya un poco, después de haber sentado un poco las bases de la biología, deciros un poco la definición más amplia de terapia génica sería la utilización de material genético con una finalidad terapéutica. Eso es muy general, como podéis imaginar. Este material genético puede ser muy diverso. Puede ser lo más clásico, es un DNA, una secuencia codificante, es decir, un gen, pero también puede ser RNA mensajero o estos RNAs pequeños que os he comentado hace poco, en los que lo que hacen es regular los procesos celulares. Y más recientemente también hay otro tipo de material genético muy interesante que es los que están relacionados con la edición génica, es decir, con la corrección de las mutaciones en nuestro genoma. Serían nucleasas, o sea, secuencias que codifiquen para nucleasas y RNAs guía, que luego os lo comentaré un poco brevemente. También hay que señalar que hay muchas modalidades distintas de terapia génica. Pues, por ejemplo, la más clásica es lo que se llama suplementación génica. Si tenemos una mutación y que ha hecho que se pierda o sea, que se altere la secuencia de un gen, lo más, digamos, intuitivo es vamos a aportar a la célula una copia correcta, ¿no? Eso es lo que se llama suplementación génica. Tendremos que introducir la zona codificante, casi siempre la zona codificante ya compacta, sin intrones, solamente los exones, y las secuencias reguladoras, los promotores. Eso sería lo que se llama nuestro cassette de expresión. Pero también podemos hacer, como os decía más recientemente, edición génica, es decir, corregir las mutaciones directamente en nuestro genoma de forma permanente. También podemos aportar RNA mensajero, que en principio es más fácil porque es más pequeño. O también utilizar estos RNAs no codificantes si lo que queremos es regular un proceso celular. Cada aproximación tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, la suplementación génica o la edición génica, lo bueno que tienen es que pueden suponer una solución definitiva para las enfermedades genéticas, porque estos cambios dependen además del tipo de vehículo que utilicemos y sobre todo si hacemos edición génica, son permanentes.
Pero el problema es que son más difíciles de hacer llegar estas modificaciones porque tenemos que incidir directamente en el DNA, que está muy protegido entre las células, es muy difícil llegar a él. En cambio, si lo que hacemos es transferir RNA, que puede funcionar en el citoplasma celular, es más fácil en la vehiculización, sobre todo es mucho más fácil si utilizamos esos RNAs pequeños, que de hecho hay tendencias, hay escuelas que esto ni siquiera lo consideran terapia génica, porque se parece mucho más a una terapia convencional. Es técnicamente más sencillo, el problema es que lógicamente estas soluciones no son permanentes. Hay que estar aportando de forma periódica estos RNAs mensajeros o este material genético de tamaño pequeño. Por eso, de hecho, hay otra, digamos, acepción, otra manera de definir la terapia génica, que de hecho excluye estas modificaciones transitorias y considera que solamente es terapia génica aquello que modifica el material genético de la célula para producir un efecto terapéutico. ¿De acuerdo? Eso, bueno, estos son ya consideraciones académicas, da un poco igual, pero bueno, que sepáis que hay tendencias en las que dicen que, bueno, que estas moléculas más pequeñas en realidad no deberían considerarse terapia génica, pues además, entre otras cosas, porque se parecen mucho más a una terapia convencional. Luego, el tema de la edición génica no voy a tener tiempo de profundizar, pero es un tema apasionante porque ahora con las nuevas tecnologías tenemos la posibilidad de corregir directamente las mutaciones. Esto es gracias en gran parte a una nueva herramienta que son las CRISPR-Cas, que se basa en un sistema de origen bacteriano, y la clave de esto es que es una proteína, que sería esto que hay aquí azul, una proteína con la capacidad de identificar y posicionarse en regiones concretas del ADN, es decir, en secuencias concretas, gracias a su asociación con un RNA pequeño que empareja con el DNA y lo localiza en una zona concreta. En el sistema original de las bacterias, esto las bacterias lo utilizan para cortar el DNA. Cortar el DNA, por ejemplo, de un virus que las haya infectado. Pero gracias a diversas modificaciones que se han diseñado en el laboratorio, con esta herramienta básica que nos posiciona en una localización concreta del DNA, lo que podemos hacer es cambiar la función. Es decir, en vez de que solamente corte, podemos hacer que introduzca pequeños fragmentos de DNA o cada vez fragmentos en realidad un poco más grandes, es decir, que corrija no solamente mutaciones puntuales, sino que introduzca pequeñas secuencias para corregir una determinada región que esté dañada, o también podemos hacer que ni siquiera corte el DNA para nada, sino que lo que haga es modificar la expresión, es decir, que funcione como un factor de transcripción que modifica la expresión génica. Y también modificaciones más recientes lo que hacen es que no solamente esto puede funcionar en el DNA, que es una modificación permanente, muy atractivo tener una modificación permanente, pero a la vez un poquito más arriesgado, porque si hay algún tipo de inespecificidad vamos a tener también una mutación permanente, pero hay herramientas actualmente que lo que pueden hacer es que esto mismo funcione a nivel del RNA, con lo cual esa modificación también podría corregir una secuencia codificante, pero ya no tendríamos el riesgo de estar manipulando nuestros cromosomas. ¿De acuerdo? Como ya os digo, no voy a tener tiempo de profundizar mucho más, pero que sepáis que es una posibilidad. Dentro de la terapia génica también podemos distinguir dos grandes modalidades. Una es la terapia génica in vivo, en la cual el material genético que nosotros transferimos lo hacemos directamente al organismo. Y otra es la terapia génica ex vivo, que es una mezcla entre terapia celular y terapia génica, porque aquí lo que hacemos es, digamos, extraer células, generalmente son células del paciente o de un donante, las modificamos genéticamente en el laboratorio y las volvemos a introducir en el paciente. Esto lo que permite es no exponer al paciente a los vehículos de terapia génica, que como luego vamos a ver, pueden tener cierta toxicidad, y de hacerlo de una forma mucho más controlada.
El problema es que este tipo de aproximación terapia para muchos órganos es complicado. Pues imaginaros, por ejemplo, el cerebro, ¿no? Si podríamos obtener neuronas o diferenciarlas a partir de otro tipo de células, modificarlas genéticamente y luego tratar de introducirlas en el cerebro. El problema ahí es si de verdad van a ser capaces de llegar al sitio adecuado y hacer su función, ¿no? Pero bueno, se está trabajando también muy activamente en esto. Donde la terapia génica ex vivo sí que está dando resultados impresionantes es en la terapia génica relacionada con el cáncer y con las enfermedades hematopoyéticas, por supuesto, ¿no? Porque ahí las células hematopoyéticas sí que tienen muy fácil el realmente, una vez sacadas del organismo, volverlas a introducir y que sigan haciendo su función. En concreto, en cáncer, tampoco voy a entrar en detalle, pero en cáncer hay una terapia que está dando resultados muy buenos, que es lo que se llama las CAR T-cells, o sea, es decir, son células, son linfocitos que se extraen del paciente, se modifican para que expresen un gen que las hace capaces de conocer a células concretas en el organismo, es decir, por ejemplo, células tumorales. Y esto hace que nuestros linfocitos de repente sean mucho más eficientes destruyendo los tumores. Y hay muchas terapias antitumorales, sobre todo para leucemias, que ya se basan en esa tecnología, ¿eh? Y esto realmente es terapia génica, es vivo. También un tema importante relacionado con la terapia génica son los vectores. Es decir, ¿qué son los vectores? Bueno, el material genético no entra de forma, digamos, fácil en las células. Tenéis que tener en cuenta que, lógicamente, el material genético de una célula es lo que realmente la define, ¿no? Eso y su regulación. Entonces, claro, las células no pueden andar intercambiando material genético de unas a otras o de un organismo a otro de forma, digamos, aleatoria. Entonces, sobre todo, en la entrada al núcleo está muy controlada. Entonces, si nosotros queremos entrar, introducir material genético en una célula, necesitamos generalmente o bien un método físico, es decir, hacer poros de forma transitoria en la célula para introducir el material genético, o si no, utilizar lo que se llama un vector. Un vector es un vehículo molecular. Muchas veces está derivado de virus, porque claro, los virus han evolucionado durante millones de años justamente para eso, para introducir su material genético en las células, y lo hacen de forma muy activa, muy eficiente. Pero claro, también otro problema que suelen tener pues es problemas de toxicidad, de inmunogenicidad. También podemos intentar utilizar vectores no virales, es decir, nanopartículas, composiciones químicas o físicas que nos introduzcan el DNA o el RNA dentro de la célula. La ventaja que tienen estos vectores no virales es que, como no derivan de un virus que tiene un tamaño determinado, pues son más flexibles a la hora de introducir material genético de distintos tamaños. Y otra cosa también importante es que suelen ser menos inmunogénicos. No tienen por qué estar compuestos de proteínas en su superficie y, sobre todo, nuestro sistema inmune no tiene por qué estar preparado para atacarles, ¿no? Entonces, esto nos permite hacer dosis repetidas de vectores no virales, cosa que con los vectores virales es muy complicado y muy ineficiente. Es decir, con un vector viral, la primera dosis es extremadamente eficiente, pero seguramente ya no se pueden volver a repetir dosis porque el paciente desarrolla anticuerpos contra estos vectores, si es que no los tenía ya de antes. ¿De acuerdo? Entonces, otra diferenciación entre los de tipos de vectores es que unos son no integrativos, lo que se llama episomales, es decir, el material genético que introducen puede llegar al núcleo, pero no se mezcla con el genoma celular, con nuestro genoma, sino que se queda ahí, y si la célula ahí va a sobrevivir el tiempo que sobreviva la célula. Entonces, si uno de estos vectores no integrativos consigue introducirse en una célula, como por ejemplo una neurona, que tiene una larguísima vida media, pues el efecto también va a ser muy, muy duradero. Si se mete en una célula del sistema, por ejemplo, del hematopoyética, que tiene un recambio muy rápido, pues su efecto va a terminar cuando esa célula se divida y se acabe diluyendo, ¿no? En cambio, los vectores integrativos, como por ejemplo pueden ser los retrovirus o los antivirus, por su propia naturaleza, lo que hacen es integrar
el material genético dentro de nuestro cromosoma. Esto tiene la ventaja de que, aunque la célula se divida mucho, van a seguir siendo activos, pero también tenemos que correr con el riesgo de una posible mutagénesis, es decir, puede estar interfiriendo con nuestro material genético. El mayor riesgo de la mutagénesis no es que te vaya a producir una enfermedad genética, sino que a lo mejor te cause un proceso de malignización de la célula por interferencia con los oncogenes, ¿no? Pero bueno, es como todo, es un balance entre el riesgo y el beneficio que nosotros tenemos que valorar. Claro, os he dicho, bueno, en terapia génica utilizamos mucho los virus como vectores. Eso, la verdad es que puede causar un poco de respeto, ¿no? Utilizar un virus. Realmente los virus, ¿por qué son tóxicos, ¿no? ¿Por qué un virus causa enfermedad? Un virus silvestre, un virus natural. Pues, bueno, en general causa enfermedad pues porque se introducen dentro de la célula con todo su material genético, producen proteínas virales. En la mayoría de los casos, esto hace que se produzcan una nueva, digamos, progenie de virus que acaba matando la célula y que libera una gran cantidad de virus nuevos que amplifican el efecto y infectan más células y las matan. Y aparte, hay una gran reacción inmunitaria, lógicamente, para tratar de contener la infección, pero que a veces la propia respuesta inmune frente al virus también puede causar patologías. Aparte, como os he comentado antes, si el virus es integrativo, también puede causar mutagénesis. Bien, de todos estos problemas, los vectores virales no van a producir muerte celular, ni se van a amplificar, la mayoría de ellos, para infectar más células. El único tipo de toxicidad que comparten con los virus naturales es la respuesta inmune que puede haber contra ellos, y si son integrativos, pues también el problema de la mutagénesis. ¿Y por qué los vectores virales no pueden causar este tipo de toxicidad? Pues bueno, cuando nosotros en el laboratorio modificamos un virus natural para convertirlo en un vector de terapia génica, lo que hacemos es eliminar todos los genes patogénicos. En la mayoría de los casos, de hecho, eliminamos todos los genes codificantes virales y los sustituimos por los genes terapéuticos. Entonces, en el laboratorio, este nuevo genoma modificado lo introducimos en células, les aportamos todos los genes virales que habíamos eliminado, de modo que en esa célula sí que se comporta como si fuera una infección y eso nos permite amplificar los virus, pero el virus que sale de esta célula productora, por fuera parece un virus normal porque tiene las proteínas del virus, la cápside que se llama, pero por dentro tiene el genoma modificado. Entonces, este genoma no codifica para proteínas virales. De hecho, entonces, cuando este vector infecte nuestra célula diana, va a producir la proteína terapéutica, no las proteínas virales, con lo cual no la va a matar, no va a salir de ahí y la célula puede mantenerse viva durante todo su ciclo viral celular normal. Mencionar que uno de los virus que ahora mismo más se utiliza, sobre todo para terapia génica in vivo, se deriva de un virus que se llama virus adenoasociado. Se llama así, aunque no tiene nada que ver estructuralmente con adenovirus, es un virus distinto y de hecho una de las principales virtudes que tiene este virus es que ni siquiera es patogénico, ¿no? Por sí mismo no causa ninguna enfermedad. Tiene que ir asociado con otro virus para poder replicarse, ¿no? Entonces, el único problema que además es relativamente poco inmunogénico, relativamente. La única limitación que tiene, una de ellas, es que es muy pequeñito, son 25 nanómetros, y por tanto el material genético que puede albergar es también relativamente pequeño, 4,8 kilobases, que en realidad para algunas cosas se queda un poco corto. Vamos a poner ahora ya unos cuantos ejemplos de utilización de la terapia génica. Vamos a poner un ejemplo de una enfermedad genética que tiene una mutación en homocigota. Es decir, como sabéis, hay dos copias de los genes en nuestro genoma y en algunos casos tenemos mutaciones
en ambos. En este caso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué mecanismo de acción sería el más adecuado dentro de la terapia génica? Bueno, pues podemos, lógicamente, hacer suplementación génica, lo clásico, introducir el gen, una copia correcta del gen mutado. Y también, más recientemente, lógicamente, podemos ir a corregir la mutación directamente en uno o en ambos alelos. Eso sería un poco el mecanismo de acción más intuitivo. Pero imaginaros que tenemos una mutación en un alelo que lo que produce es no una falta de proteína, sino una proteína mutada que es tóxica. Eso pasa en algunas enfermedades. Aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, una de las opciones es utilizar uno de estos materiales genéticos más pequeños para inhibir la producción del RNA o inhibir su traducción a proteína. O también, lógicamente, podemos hacer la corrección génica de la mutación. Eso, en principio, siempre va a ser terapéutico. ¿Qué pasa si tenemos una mutación que causa una pérdida de función, pero solamente en un alelo? Y que esto, el mecanismo patogénico de la enfermedad es lo que se llama haploinsuficiencia. Es decir, que simplemente tenemos la mitad de la proteína que necesitamos. Este, de hecho, es el caso concreto de la mayoría de los casos de síndrome de Dravet. Aquí hay un abanico muy amplio de posibilidades, porque podemos introducir material genético pequeño para intentar regular al alza la transcripción, es decir, la producción del RNA a partir del alelo sano. Eso se puede hacer con oligonucleótidos antisentido, por ejemplo, que son muy pequeños y relativamente fáciles de utilizar, o también con vectores de terapia génica para una corrección más permanente. Eso sería un posible mecanismo. Otro sería utilizar vectores de terapia génica que lo que hacen es expresar proteínas que activan la transcripción a partir del alelo sano, y al final también tendríamos más mensajero y más proteína para compensar que tenemos un alelo que no funciona. Y luego también, lógicamente, tenemos la posibilidad de la suplementación génica, aportar una copia sana. Todo esto son posibilidades que se abren en este tipo de enfermedades. Como luego, si tengo más tiempo, os pondré ejemplos aplicados a Dravet, ¿no? Entonces, vale, esto contarlo es más o menos rápido y sencillo, pero ¿qué pasos hay que dar desde que uno tiene la idea hasta que realmente estas ideas se pueden materializar en un fármaco? Y aquí un poco también qué horizonte temporal puede haber. Pues eso sería, os pongo un ejemplo de un proyecto de terapia génica, de suplementación génica, que es básicamente lo más clásico y con lo que se empezó en la terapia génica, ¿no? Pues, en principio, mucho trabajo de laboratorio. Vamos a pensar que ya está la enfermedad bien definida, sabemos cuál es el gen que está mutado, que solamente es uno y que eso condiciona toda la enfermedad. Entonces, lo que hay que hacer es obtener esa secuencia en el laboratorio, comprobar que es funcional, elegir qué promotor, es decir, qué zona regulatoria, qué secuencia regulatoria queremos en función de dónde hay que expresar ese gen y en qué cantidad. Entonces, una vez que tenemos el promotor y el gen ya bien definidos, introducirlo en un vector, elegir el vector adecuado, producirlo, evaluarlo en células en cultivo. Mientras tanto, tenemos que tener un modelo animal, eso es muy importante, es decir, un modelo animal que tenga la misma mutación y que padezca la misma enfermedad, probar el vector en este modelo. Después necesitamos, con el modelo y el vector, optimizar muchas cosas, la ruta, la vía de la administración, comprobar que no es tóxico, comprobar qué dosis se toleran, por supuesto, comprobar que tenemos un efecto positivo en este modelo animal. Con esto ya van varios años. Aquí tengo una estimación súper optimista si todo fuera tremendamente bien. Y luego llega otra fase ya completamente diferente, que es cómo convertimos este vector de terapia génica que hemos desarrollado en el laboratorio realmente en un medicamento. Para eso hay que hacer una serie de experimentos ya mucho más controlados, experimentos de toxicología arreglada, producción del vector en condiciones que se llaman GMP, es decir,
muy controladas, con unos estándares de calidad mucho mayores que es lo que es en la escala de laboratorio. Si todo va bien y sigue siendo, probamos que no es tóxico y que sigue siendo funcional, en varios modelos animales se solicitaría una autorización para utilizarlo en humanos, entonces ya empezaría un ensayo clínico. Para esto, generalmente, la escala de financiación necesaria es mucho más alta y la mayoría de los casos se necesita la colaboración con compañías farmacéuticas o biotecnológicas. Esto es complicado, muchas terapias no pasan todas estas fases, pero muchas de ellas ya han llegado hasta el final, ¿no? O sea, de hecho, después de ensayos de fase 1 y 2, haría ensayos de fase 3 y, si todo va bien, ya la aprobación como fármaco, ¿no? Y aquí os pongo una lista que no es completa, a nivel un poco histórico de las primeras terapias que fueron aprobadas, para que veáis que, bueno, que esto realmente, la terapia génica es una realidad hoy en día. Se empezó, lo primero que se aprobó en general fueron oligonucleótidos sin sentido, es decir, estos material genético pequeño, relativamente fácil de producir, de implementar para determinadas aplicaciones, pues cuando había que, por ejemplo, inhibir genes o modular genes para distintas enfermedades. Luego también hay algunos ejemplos casi anecdóticos de material genético sin vector, que en algunos casos sí que puede tener algún efecto. También hay muchos ejemplos de virus que se utilizan para el tratamiento del cáncer, virus oncolíticos que se llaman, que ahí no he entrado en esta presentación. Y luego ya llegamos a aprobación de fármacos de terapia génica ex vivo, muchas de ellas para enfermedades hematológicas, terapia génica ex vivo. Y luego ya entramos en terapia génica para enfermedades, para in vivo, para enfermedades monogénicas, como utilizando vectores EIB para determinadas enfermedades, por ejemplo, enfermedades oculares o incluso enfermedades neurológicas como la atrofia muscular espinal. Y luego ya ha habido, ya en los últimos años, un goteo de aprobaciones, pues por ejemplo, para hemofilia, para otro tipo de enfermedades neurológicas por déficit de genes concretos, para distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, otros para epidemiolosis bullosa. Es decir, ya es mucho más frecuente cómo van surgiendo nuevas terapias aprobadas, ¿no? En concreto, y para terminar, en síndrome de Dravet, os voy a poner ejemplos de las terapias, de la terapia génica que están llegando, que están más avanzadas, que están más cerca de la clínica, ¿no? Creo que para esta audiencia no hace falta que explique en detalle lo que es el síndrome de Dravet, simplemente recalcar que en la mayoría de los casos es una enfermedad monogénica, es decir, se produce por mutaciones en un único gen que se llama SCN1A, que codifica para un canal de sodio, importante para el funcionamiento de las interneuronas inhibitorias. Una característica que tiene este gen es que es relativamente grande, por lo tanto no cabe en el vector este que os comentaba, que se utiliza tanto, que es un AIV, y esto ha condicionado bastante también el tipo de terapia génica que se puede diseñar, porque una de las cosas que se pueden hacer, bueno, una cosa también importante que vuelvo a señalar es que en esta enfermedad, en la mayoría de los casos, hay un alelo mutado y el otro está sano, con lo cual se produce una cantidad insuficiente de proteína funcional, pero se produce aproximadamente la mitad de la proteína. Lo que necesitamos es aumentar esa cantidad de proteína, digamos, al doble, ¿no? Y una posibilidad es utilizar estos material genético pequeño, los oligonucleótidos antisentido, para estimular la producción de mensajero funcional a partir del alelo sano. Esto, la compañía que lo está desarrollando, que ha llegado más avanzada, se llama Stoke, y el mecanismo de acción de estos oligonucleótidos antisentido es interferir con un mecanismo natural de control de la producción del mensajero de SCN1A, de modo que en la célula, de modo normal, a veces el splicing, que os he comentado antes, en vez de darse entre el exón, en este caso el exón 19 y el exón 20 funcionales, se da entre un exón no funcional que lo que produce es un RNA que luego no da lugar a una proteína funcional. Es decir,
daría lugar a una proteína truncada. Esto es un proceso natural de control. Pero si lo que queremos es forzar la maquinaria para que haya más RNA funcional, lo que podemos hacer es utilizar estos RNA, estos oligonucleótidos antisentido que hibridan, que se juntan aquí en este exón, digamos, no funcional y bloquean el splicing, este splicing para favorecer este otro. Y al final lo que tenemos es mayor cantidad de proteína funcional. Como es un oligonucleótido antisentido, no hace falta un vector, se puede administrar directamente como si fuera un fármaco, pero claro, no de forma intravenosa, sino que hay que hacerlo por punción lumbar, porque si no, no atravesaría la barrera mesencefálica. Y el único, digamos, inconveniente es que hay que hacerlo de forma repetida, cada ciertos tiempo, por ejemplo, cada 4 meses, ¿no? Aproximadamente. Habría que hacer una punción lumbar para mantener el efecto de esta terapia, porque este oligonucleótido con el tiempo se va degradando. ¿De acuerdo? Y la célula no lo está produciendo, lo estamos aportando de fuera. Stock ya tiene ensayos clínicos, digamos, terminados, y lo que han demostrado es que al menos hay una reducción de la frecuencia de crisis epilépticas en las dosis más altas y cuando se mantiene una pauta de administración de este fármaco, pues se mantiene esta reducción de crisis y bueno, lo que se está intentando definir para intentar que lo aprueben ya es la pauta correcta, ¿no? Y probablemente de entrada solamente está en ensayos clínicos, pero si todo fuera bien, este sería uno de los primeros casos de terapia génica aprobada para Dravet. Hay una terapia que todavía está en fase experimental, que tiene un mecanismo de acción parecido, pero es que lo que utiliza es un vector para, en lugar de administrar estos oligonucleótidos antisentido de forma externa, que este vector lo exprese un RNA que tiene un mecanismo de acción muy parecido, pero de forma permanente. De modo que con una única administración de este vector podríamos conseguir el mismo efecto. Lógicamente, como todo, es un equilibrio entre posible beneficio y posible riesgo. Esto puede tener más riesgos porque necesitas seguramente una inyección intracerebral del vector y es un vector viral, pero el posible beneficio es que con una sola administración podría ser eficaz. Eso todavía está lejos de llegar a la clínica. Una terapia que sí que está cerca de llegar a escándalos clínicos, de hecho el ensayo clínico ya ha comenzado, es una terapia génica también basada en vectores AAV, que lo que hacen es, en este caso, expresar una proteína que lo que hace es activar la transcripción a partir del alelo sano. Es decir, bueno, en realidad a partir de los alelos, pero en el alelo sano lo que haría es producir más cantidad de RNA funcional. Es lo que se llama un factor de transcripción artificial que, bueno, que esta compañía lo diseñó a partir de tecnología de dedos de zinc, etc. Es un diseño muy específico de una proteína justamente para que se una a la zona reguladora del gen y lo active. Y de hecho, entonces compense la haploinsuficiencia. En este caso es un vector viral, derivado de AAV, y por tanto, en el ensayo clínico lo que se va a hacer es inyectarlo directamente en el cerebro, concretamente en unas cavidades del cerebro que son los ventrículos laterales. Y si todo va bien, con una única administración, de nuevo, pues con una dosis correcta se podría tener una corrección o al menos una mejoría permanente de las manifestaciones clínicas del síndrome de Dravet. Y yo creo que con esto ya concluyo mi presentación de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla y bueno, y en principio doy paso al turno de preguntas, si las hay y si tenemos tiempo. Muchas gracias, Rubén, por tu magnífica presentación. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Yo tengo una pregunta genérica para ti y no sé si es algo que hasta cuánto puedes compartir,
nosotros sabemos que tú tienes un programa de terapia génica para el síndrome de Dravet, con lo cual, bueno, no sé si quieres compartir en estos minutos una pequeña actualización. Sí, por supuesto. Yo en esta presentación, pues por falta también un poco de tiempo, no he querido tampoco abusar y hablar solamente de nuestras estrategias, porque todavía no están cerca de la clínica. He preferido eh, comentar cosas que van a ser más inmediatas, pero nosotros en concreto lo que hacemos es, hemos trabajado en suplementación génica para síndrome de Dravet utilizando vectores de alta capacidad para poder albergar el gen entero, y la verdad es que con eso, en nuestro modelo animal, que por cierto es el modelo que diseñasteis vosotros en la fundación, pues hemos confirmado efecto terapéutico de momento parcial, pero una prueba de concepto de que la suplementación génica funcionaría para síndrome de Dravet. Lo que pasa es que por cuestiones también de que queremos desarrollar algo que sea más fácil de implementar en la clínica, ahora estamos intentando adaptar eh, las tecnologías para poder utilizar vectores adeno-asociados, vectores AAV, que se pueden utilizar en clínica de forma mucho más estandarizada, digamos, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos colaborando es con una compañía biotecnológica que lo que hace es eh, permitir utilizar, en vez del gen entero, mitades de la secuencia, que luego se complementan dentro de la célula. Y luego tenemos nosotros también otros proyectos basados en otra tecnología que se llama el trans-splicing, ¿no? La idea es no tener que aportar el gen entero porque no cabe en un AIV, pero poder aportar o dos mitades o solamente una mitad terapéutica. Y en eso estamos, ¿no? Muy bien, muy bien. Tenemos un comentario de Giselle que dice, de hecho, no sé si lo comentaste con respecto a Eustock o solamente comentaste la parte de las crisis epilépticas, que pregunta o comenta que si además de las convulsiones, la terapia génica mejora la parte conductual, motora y del desarrollo. Claro, eso es una pregunta muy, muy importante, muy interesante, que efectivamente, o sea, ¿por qué es prometedora la terapia génica en Dravet? Y es porque en principio vamos a la causa de la enfermedad, es decir, vamos a restaurar la función de este canal de sodio, y lo que pretendemos es no solamente frenar convulsiones, sino eh, de alguna manera mejorar el funcionamiento del cerebro de estos pacientes para que también mejore el aspecto conductual, cognitivo y motor. Entonces, esto en los ensayos clínicos se está, por supuesto, valorando, y yo sé que Stoke tiene indicios de que hay una mejoría. Lo que pasa es que, lógicamente, este tipo de mejorías tardan más en poderse demostrar que lo que es una reducción de crisis. Entonces, eso va a tardar a lo mejor un poco más en tener datos sólidos, pero la esperanza es que efectivamente, al ir sobre el mecanismo de acción concreto, pues que vayamos a poder corregir también las otras manifestaciones, ¿no? Que son realmente, sobre todo en pacientes ya más mayores, lo que más preocupa, ¿no? Muy bien, muy bien. Estoy mirando a ver si tenemos algún comentario más. Si no, mientras tanto, Rubén, no sé si hay algo que crees que se te ha quedado atrás que te gustaría aclarar o comentar de nuevo. Bueno, claramente no he podido profundizar en muchas cosas, ¿no? Yo lo que creo que es importante es que los pacientes, las familias, tengan, tengan en cuenta, se empiecen a familiarizar con los mecanismos, cómo funciona la terapia génica, que no tengan miedo tampoco, es decir, cuando un nuevo tratamiento llega a pacientes, ha pasado muchísimos controles. eh, es verdad que al final la función eh, sobre el paciente solamente se puede comprobar en pacientes, eso es así, por eso se llama ensayo clínico, pero yo creo que enfermedades como Dravet, en las que el tratamiento convencional claramente no es capaz de momento de solucionar los aspectos cognitivos, conductuales, etcétera, yo les animaría a que en la medida posible y con la colaboración, con la ayuda, por ejemplo, de la Fundación,
estén atentos a los ensayos clínicos que van apareciendo y, digamos, apuesten por ellos, ¿no? Y eso, también, también hay que tener en cuenta que hay que ser realistas, es decir, que haya una terapia nueva no quiere decir que vaya a curar la enfermedad completamente. Lo que tenemos es una oportunidad para mejorar los síntomas. Y solamente a base de optimizar estas terapias, las dosis, las dosis de administración, etcétera, se va a poder perfeccionar hasta, ojalá, una curación, ¿no? Pero eso también va a tardar un tiempo, ¿no? Entonces, por eso los mecanismos de acción de terapias también es importante también familiarizarse porque así como algunas terapias, como por ejemplo con vectores virales, pues solamente permiten una dosis, ¿no? Hoy en día habrá mecanismos a lo mejor en el futuro que permitirán eh, eh, repetir dosis, pero hoy por hoy no. Entonces, pero hay diferentes mecanismos de acción que no son incompatibles. Por ejemplo, la terapia de Stoke con oligonucleótidos antisentido es perfectamente compatible con la terapia con EIB. Y eso es una cosa que tanto los pacientes como muchas veces también los médicos también tienen que aprender que eso es así y no tener miedo a combinar de forma secuencial o incluso simultánea si hace falta, porque ya hay varios casos de enfermedades genéticas en las que hay varios tipos de terapia génica disponible que, igual que pasa con los fármacos convencionales, a veces puede ser interesante combinar. Y ahí también, bueno, entraríamos también en otra serie de condicionamientos y problemas, como por ejemplo puede ser el coste de las terapias génicas y las terapias avanzadas. Eso sería también otro tema importante a tratar, ¿no? Sí, tenemos una pregunta de Gloria. ¿A partir de qué edad crees que la terapia génica podría mejorar la calidad de vida a nivel cognitivo, conductual y por el resto de comorbilidades de la enfermedad? Pues eso también es una buena pregunta. Y en general, lo que se piensa es que cuanto antes mejor. Cuanto antes se inicie el tratamiento mejor por muchas razones. Primero, en los niños más pequeños, parece una tontería, pero es que son más pequeños y por tanto la cantidad de vector de terapia génica necesario es menor, la eficacia suele ser mayor. Eso es un factor. Otro factor es que, quieras que no, o sea, al final, en Dravet lo que se sabe es que aparte del déficit genético concreto, el hecho de tener crisis muy repetidas también puede afectar a la función cerebral. Es decir, cuanto antes se frene estas crisis y se mejore la función cerebral, mejor va a ser el neurodesarrollo de ese paciente. Entonces, cuanto antes se empiece mejor. Aún así, en modelos animales, lo que se ha comprobado es que todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad pueden mejorar incluso en los animales adultos. Eso también es digamos, una nota de esperanza para muchas familias que ya sus familiares ya van cumpliendo años y eso significa que no van a estar, o sea, no van a dejar de ser candidatos para terapia génica. Lo que pasa es que, lógicamente, a lo mejor una reversión completa de la enfermedad no va a ser posible, pero sí una mejora. En resumen, cuanto antes, más digamos, profunda podría ser digamos, la normalización, pero no hay que perder la esperanza incluso en pacientes un poco más mayores, ¿no? Sí, eso responde a la pregunta que nos hace de nuevo Gloria sobre si un niño de 10, 13 años podría recuperar su neurodesarrollo, ¿no? Que bueno, pues que... Claro, el neurodesarrollo no como tal, porque el desarrollo tiene unas fases concretas, pero funciones cerebrales sí pueden mejorar, atendiendo a los resultados que tenemos en animales. De nuevo, los ensayos clínicos nos van a decir hasta qué punto, ¿no? Bueno, en fase 1, fase 2 de esto, pues bueno, sí que hemos podido ver que algunos aspectos no epilépticos sí que mejoran, ¿no? Eso es. Con lo cual vamos a ver, ¿no? Y como hemos comentado esto, por responder la pregunta de Vanessa, ¿cuánto tiempo tardaría en estar disponible en España la terapia por Stoke de manera que fuera posible para cualquier paciente en España? Los planes de Stoke actualmente es comenzar el año que viene la fase 3
abrirán centros en Europa y nuestra esperanza, y en eso trabajamos, es que parte de esos centros en Europa haya varios en España y una vez se haga la fase 3 habrá que ver si los resultados de esta fase 3, que es la fase previa a la comercialización de un documento, son positivos. En el caso de que los resultados sean positivos, al final eso está por ver. No se puede asegurar por completo pues, que los resultados vayan a ser positivos. En el caso de que los resultados sean positivos, la Agencia Europea del Medicamento pues, tendrá que emitir su recomendación sobre si sobre el fármaco, sobre el tratamiento, ¿no? Sobre si recomienda su aprobación o no. Una vez la Agencia Europea del Medicamento emite su recomendación, la Comisión Europea tiene 67 días pues para emitir su dictamen final que aplica a todos los Estados miembros. Sin embargo, una vez la Comisión Europea haya dictado su dictamen, entramos en precio y reembolso a nivel nacional. Y aquí es ya donde entraría, por una parte, la Agencia Europea del Medicamento y el Ministerio de Sanidad, con lo cual, respondiendo a cuánto tiempo se tardaría en tener la trepa de stock disponible de manera comercial para todos los pacientes con síndrome de Rett, hablamos de varios años. Hablamos de varios años. Por una parte, Stoke tendrá que completar los ensayos de fase 3, presentar todos los datos a la Agencia Europea del Medicamento, que se apruebe o no se apruebe, y en ese caso ya, pues bueno, al paso siguiente, que es la evaluación por parte de la Agencia Española del Medicamento y negociación de precio y reembolso con el Ministerio de Sanidad, con lo cual, bueno, eso son varios años. En nuestra experiencia, yo he estado involucrado tanto en los procesos de fenfluramina como de cannabidiol y son procesos, pues bueno, pues que tardan, ¿no? Desde el ensayo, que no se puede hacer un ensayo de 2 semanas, sino que los ensayos, pues bueno, tardan su tiempo en ejecutarse hasta la evaluación por las autoridades regulatorias y la negociación de precios, reembolso y disponibilidad a través del Sistema Nacional de Salud. Eh, y en paralelo tenemos otra pregunta para ti, Rubén, en línea con lo que hemos ido comentando. ¿Puedes darnos una pequeña percepción sobre si esas características no evaluables sufren una mejoría perceptible? ¿Te refieres a las características, a las Enti- manifestaciones no epilépticas? Entiendo que sí. Bueno, pues como comentabas, ¿no? En los ensayos clínicos de Stoke, con estos oligonucleótidos antisentido, hay indicios de que sí que están mejorando. En lo que yo puedo deciros de los modelos animales que trabajamos en el laboratorio, claramente sí. Nosotros, de nuevo, la terapia génica, si la desarrollamos es para que mejore de forma global la enfermedad, no solamente las crisis. Y en los modelos animales esto se puede evaluar. Hay test cognitivos, hay test motores, hay test de comportamiento que mejoran con la terapia, ¿no? Eso lo sabemos. Y la respuesta entonces es que sí, y eso es medible. Ahora, de nuevo, si va a ser lo mismo esa mejora en un niño de 1 año que en un adolescente o un paciente de 20 años, eso está por ver. Solamente lo puede decir ya el ensayo clínico, porque ya la complejidad del neurodesarrollo humano y todas las condicionantes también de aprendizaje, etcétera, pues marcan una diferencia, ¿no? Entonces, eso habrá que verlo claramente en los pacientes, pero a nivel, digamos, fisiopatológico, existe esa posibilidad. Muy bien. Y Farhan nos pregunta, ¿no hay algún nuevo fármaco que esté llegando a las farmacias después de la fenfluramina? Pues lo que decía, ¿no? Para que un fármaco llegue a la farmacia, primero se tienen que completar las fases, todas las fases de ensayo clínico, ya sabéis, ¿no? Hay tres fases previa a la comercialización de un producto. Fase 1-2, que principalmente se centra en seguridad en seguridad, y ya la fase 3, que ya sí que se centra más en eficacia, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos, como comentábamos antes, Stoke, pues que esperemos que empiecen fase 3 en el año que viene y que si todo va bien, pues bueno, los resultados serán positivos, ¿no? Pues tras eso empezará todo el proceso regulatorio que comentaba antes, ¿no? En paralelo, ¿no? Yo creo que esto es importante. No nos tenemos que centrar solamente
en las nuevas terapias génicas, en las nuevas terapias avanzadas, sino también en las pequeñas moléculas, en los fármacos tradicionales. Sabemos que no todos los fármacos, no todos los tratamientos le funcionan a todos los pacientes por igual, con lo cual necesitamos más y más y más opciones terapéuticas para los pacientes con síndrome de Dravet. De hecho, a pesar de que en los últimos años tenemos 2 nuevas opciones terapéuticas para el síndrome de Dravet, como pueden ser cannabidiol y fenfluramina, siguen habiendo pacientes que tienen un control pobre de las crisis epilépticas, con lo cual yo creo que es importante que participemos en ensayos clínicos de aquellos tratamientos que no sean únicamente terapias avanzadas como las que ha descrito Rubén, ¿no? Al final, yo creo que tenemos que trabajar todos por el mayor número Sí, posible de opciones terapéuticas, más sí, allá de lo prometedor que pueda parecer el futuro. sí. Si puedo añadir un poco algo a lo que comentas, hay, por ejemplo, una posibilidad que son fármacos, digamos, en principio convencionales, que no es terapia génica, que son los activadores del canal de sodio. Que eso, la ventaja que tendría es que, siendo una molécula, es decir, una molécula pequeña, un fármaco, podría tener un efecto específico también sobre la función de la proteína, no del gen, pero sí de la proteína, y al final tener también una repercusión positiva sobre todos los aspectos de la enfermedad, porque estaríamos yendo también a la causa. Eso, de momento, yo no he visto noticias de nada que esté muy avanzado, pero es una posibilidad que también hay que valorar, y eso sería un fármaco casi bueno, un fármaco estándar, pero con un mecanismo de acción muy específico para Dravet. Sí, de momento no sé si tenemos más preguntas, más comentarios. Ya sabéis que nos los podéis dejar en el chat. Si no, pues si no tenemos ningún comentario más, empezamos prácticamente, ¿no? Hace 1 hora y 10, empezamos sobre las 10 de la noche. Ahora mismo en España son las 11:10 de la noche. Eh, y ahora justo nos ha entrado un comentario, ¿no? Que si la participación de pacientes y familias es imposible continuar con cualquier investigación. Y muchas veces las propias familias por la presión no se prestan a participar. Yo creo que nos tenemos que prestar a participar. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros. Eso yo creo que lo tenemos que tener todos bastante claro, ¿no? Si se están desarrollando nuevas opciones terapéuticas para el síndrome de Dravet y para que esas nuevas opciones terapéuticas nos lleguen a todos, pues obviamente se tienen que hacer los ensayos clínicos y los ensayos clínicos al final pues tienen que participar los pacientes y las familias, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que es importante, es crucial, pues que los participantes y las familias participemos en los ensayos clínicos y que seamos en general parte de la investigación, ¿no? No solo en ensayos clínicos, sino en cualquier estudio pues, que pueda hacer avanzar el conocimiento sobre el síndrome de Dravet. Y es una pena, pues bueno, pues que muchas veces vemos familias que creen que eso no es importante, ¿no? Y no se participa quizás en todos los estudios disponibles, ¿no? Pues no contribuyendo, por tanto, al avance de la ciencia en el síndrome de Dravet. En ese sentido, no sé, Rubén, si tú quieres añadir algo. Bueno, un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Que yo entiendo que para muchas familias, a ver, todo el mundo quiere lo mejor para sus seres queridos y a veces puede dar mucho respeto, ¿no? Probar algo nuevo. Eh, es cierto que o sea, es un ensayo, no deja de ser un ensayo y hay un riesgo, lo hay, pero hay que valorar de forma racional el riesgo-beneficio de las nuevas terapias, ¿no? Es decir, la opción de continuar con fármacos que no son efectivos creo que tampoco conduce a mucho, ¿no? Lógicamente, si hay un paciente de Dravet que tiene la suerte de estar perfectamente controlado con los fármacos tradicionales y no tiene mucho déficit cognitivo ni conductual, a lo mejor no es el mejor candidato para empezar con una
nueva terapia. Entonces, ahí el riesgo-beneficio ya no sería favorable. Pero yo creo que en muchos casos, y sobre todo, como os comentaba, con toda la regulación que tenemos actualmente para hacer ensayos clínicos, en la mayoría de los casos, ese balance entre el riesgo y el beneficio es claramente favorable. Sí, no, yo creo que al final también tenemos que pensar que si hoy en el mercado para el síndrome de tenemos estripentol, tenemos cannabidiol y tenemos fenfluramina es porque ha habido familias que se han prestado a participar en los ensayos clínicos de estos fármacos, ¿no? Con lo cual es necesario Sí. que sigamos. También, bueno, hay que tener en cuenta, perdona, José, que no solamente es el tema, o sea, en ese riesgo-beneficio, en esa balanza, hay que también sopesar, como os decía, es un riesgo, pero a la vez es un privilegio, porque, como tú comentabas, desde que ese paciente va a tener la ocasión de probar un medicamento nuevo que le puede favorecer, hasta que otro lo pueda comprar en la farmacia, pueden pasar 5 años. Y esa ha sido Entonces, nuestra experiencia con cannabidiol y fenfluramina, ¿no? Gracias al trabajo que hicimos desde la fundación, nos aseguramos que estos ensayos clínicos se llevarán a cabo en varios centros españoles y muchos pacientes con síndrome de Dravet, muchos pacientes españoles con síndrome de Dravet han tenido acceso a estos fármacos varios años antes de que estuvieran en el mercado, ¿no? Beneficiándose durante todos esos años claro, de un efectivamente, fármaco que de otra manera no tendrían. De otra manera eso no ¿qué tendrían. quiere decir? Si tú en un ensayo clínico tienes un efecto adverso o no te funciona, claramente lo dejas. Y bueno, en algunos casos los efectos adversos son transitorios y ya está. Y desde luego, si no te ha ido bien, puedes entrar en otro ensayo clínico. Pero como te vaya bien, es que realmente, básicamente, puedes tener el problema solucionado o al menos muy mejorada tu calidad de vida. Entonces, yo creo que hay mucho que ganar en probar cosas nuevas cuando la terapia convencional no es satisfactoria, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues yo creo que no tenemos ningún otro comentario, pregunta. Así que con esto, pues bueno, yo creo que Rubén, darte las gracias por la excelente presentación que nos has ofrecido. Daros las gracias también a todos por asistir. Y ya lo sabéis, en el caso de que hayáis asistido a mitad de este webinar se quedará grabado tanto en nuestra página de Facebook como lo colgaremos después posteriormente en nuestro canal de YouTube, por lo que lo podréis ver en diferido, perdón, desde el principio. Así que nada, Rubén, darte las gracias, muchas gracias Muchas gracias a y, vosotros por la oportunidad. Encantado. y desearos a todos buenas noches. Buenas noches.